¿Qué tal amigos? Ya nuevamente estamos con ustedes en este su programa En el Aire. El lunes pasado estuvimos hablando un poco sobre la historia de Tarzán de los monos, la obra de Edgar Rice Burroughs, el creador mito. Eh, en esta segunda parte vamos a hablar un poquito ahora sobre un, un tanto de la biografía de Edgar Rice Burroughs. Nació el 1 de septiembre de 1875 en Chicago, Illinois, aquí en los Estados Unidos. Su padre era un exitoso empresario dedicado a la fabricación de baterías y esperaba que Edgar siguiera su camino, un camino estable como él quería. Sin embargo, el joven Burroughs probó muchos oficios sin encontrar su verdadera vocación. Fue soldado, vaquero, minero, vendedor, empleado ferroviario, comerciante, pero ninguno de esos trabajos terminó de convencerlo. Que un día él decidió escribir y cambió la historia de la literatura. ¿Dónde vivió? Después del enorme éxito de Tarzán de los monos, Burroughs se mudó a California. Compró un inmenso rancho de aproximadamente 550 acres al norte de Los Ángeles. Pero lo curioso es que ese rancho se hizo tan famoso que cuando la zona comenzó a urbanizarse, el lugar terminó adoptando el nombre de Tarzán, así mismo como usted lo oye. Hoy existe un barrio de Los Ángeles llamado Tarzana y recibe ese nombre precisamente porque allí estuvo el rancho de Edgar Rice Burroughs. Es uno de los pocos casos en que un personaje ficticio termina dando nombre a una ciudad o barrio real. Hay un detalle que pocas personas conocen. Durante la Segunda Guerra Mundial, Burroughs, ya con más de 60 años, trabajó como corresponsal de guerra en el Pacífico. Fue uno de los corresponsales de mayor edad acreditándose por el ejército de los Estados Unidos, demostrando que su espíritu aventurero no existía solo en sus novelas. Edgar Rice Burroughs murió en el mes de marzo del día 19 del año de 1950 en Encino, California, muy cerca de Tarzana, el lugar que había ayudado a hacerle famoso. Ya tenía 74 años. Edgar Rice nunca volvió a la selva africana. Ahora, vamos a hablar del personaje John Weissmuller, que tampoco volvió a la selva. Y sin embargo, entre los dos lograron construir un personaje tan convincente que millones de personas llegaron a sentir que Tarzán había existido realmente. Ese es el poder de una gran historia. Los grandes escritores no solo crean personajes, crean recuerdos. Edgar Rice Burroughs imaginó a Tarzán con palabras. John Weissmuller le dio movimiento en la pantalla. Pero fuimos nosotros los lectores y los espectadores quienes terminamos dándole un lugar permanente en nuestra memoria. Por eso, más de un siglo después, Tarzán sigue viviendo en la imaginación de quienes alguna vez escuchamos su llamado de la selva. Déjeme contarle algo personal. De niño yo admiraba a Tarzán por su valentía. De adulto comprendí que el verdadero valor no estaba en su fuerza, sino en su capacidad de aprender de todo lo que le rodeaba. Quizás por eso su grito me acompañó durante tantos años en la radio. Su gran amigo de siempre, Samuel Tarzán Terrero, ¿ok? Porque sin darme cuenta también
me recordaba que siempre hay algo nuevo por descubrir. Creo que Edgar Rice, yo me imagino que le habría sonreído al saber que un personaje nacido de su imaginación en el año de 1912 llegó a inspirar a la identidad de un locutor de radio y que más de un siglo después sigue viviendo como puente para motivar a otros a leer. Esta es una historia que yo estoy seguro que cada uno de nosotros la hemos vivido. Los héroes de nuestra infancia nos enseñan a soñar. Los libros que leemos de adulto nos enseñan a comprender por qué soñábamos. Y cuando compartimos esas enseñanzas con otros, los sueños dejan de ser recuerdos y se convierten en legado. Es una historia fascinante. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre la vida de John Weissmuller en las películas. Para toda una generación, John Weissmuller fue Tarzán. Otros actores interpretaron el papel y ese gran personaje antes y después. Pero Weissmuller logró algo extraordinario. Hizo que el público olvidara que estaba viendo a un actor. Parecía que realmente pertenecía a la selva. Johnny Weissmuller, el hombre que se convirtió en Tarzán, nació el 2 de junio del año de 1904 en Freitdorf, cerca de Timișoara, una región que entonces pertenecía al reino de Hungría, dentro del reino austrohúngaro, y que hoy forma parte de Rumania. Cuando era niño, su familia emigró a Chicago, aquí en los Estados Unidos, buscando una vida mejor. Allí comenzó a nadar, inicialmente como una forma de fortalecer su salud. Nadie imaginaba que aquel niño se convertiría en uno de los mejores nadadores de la historia. Antes de Tarzán, ya él era una leyenda. Mucho antes de llegar al cine, Weissmuller había conquistado el deporte. Ganó 5 medallas de oro olímpicas. Obtuvo una medalla de bronce. Fue el primer hombre en nadar los 100 metros libres en menos de 1 minuto. Una enseñanza extraordinaria para su época. Y esa, en verdad, era una hazaña extraordinaria para su época. Durante varios años permaneció prácticamente invencible en la natación mundial. Pero, como siempre, Hollywood buscaba a alguien con un físico atlético y una presencia imponente para interpretar a Tarzán. Y Weissmuller parecía la elección perfecta. Su primera película fue Tarzán, el hombre mono, que salió en el año de 1932 junto a la actriz Maureen O'Sullivan como Jane. El éxito fue tan grande que protagonizó 12 películas de Tarzán, convirtiéndose en el rostro más recordado del personaje. Aunque todos identificamos el famoso grito de Tarzán con Johnny Weissmuller, nunca se confirmó del todo cómo fue creado. Hay quienes sostienen que era su propia voz. Otros afirman que fue una mezcla de varias grabaciones y efectos de sonido realizados por los estudios cinematográficos. Bueno, sea cual fuere la verdad, ese grito terminó siendo uno de los sonidos más reconocibles en la historia del cine. Sus últimos años después de dejar el papel de Tarzán, continuó actuando, aunque nunca volvió a alcanzar la misma fama. Falleció el 20 de enero del año de 1984 en Acapulco, México, donde vivía desde hacía algunos años. Una historia muy conocida cuenta que durante su funeral, alguien hizo sonar el famoso grito de Tarzán 3 veces como homenaje.
Aun cuando el relato ha sido repetido durante décadas y forma parte de la tradición, o sea, la tradición popular sobre su despedida, en verdad no existe una confirmación histórica definitiva de que ocurriera exactamente así. Johnny Weissmuller, el hombre que no solo interpretó el papel de Tarzán, sino que él mismo se convirtió en Tarzán de los monos. Una reflexión que podemos sacar de todo esto es que la velocidad nos permite terminar un libro. La reflexión nos permite que el libro nunca termine dentro de nosotros. Déjeme contarle, como dije antes, cuando yo era niño, creía que Tarzán era una historia sobre un hombre que vivía entre los monos. Hoy, al releerla, descubro que es una historia sobre un hombre que nunca dejó de aprender. Tal vez esa sea la diferencia entre leer siendo niño y leer siendo adulto. De pequeño admiraba las aventuras. De grande descubrimos las enseñanzas escondidas entre ellas. Y eso tiene mucho valor. Gracias amigos por su atención y recuerden, leamos despacio no solo por leer, sino para aprender, enseñar y motivar a otros, porque un libro no termina cuando cerramos sus últimas páginas. Termina cuando sus enseñanzas se convierten en parte de nuestra manera de vivir. La historia no cambia porque la leamos, cambia porque nos cambia a nosotros. Mi nombre es Samuel Terrero y nos vemos en la próxima en su programa En el Aire. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para que siga viendo más historias. Hasta la vista.